Pues en esta mañana vamos a estar entrando también en el Evangelio de Juan otra vez, y estamos aquí en el Evangelio de Juan conociendo más al Señor en lo que las Escrituras nos enseñan, conforme a la versión que nosotros tenemos en nuestras Biblias, la versión Reina Valera, la cual estamos utilizando. Tenemos la fe de que podemos confiar en lo que está escrito en ello. Cuando nosotros tenemos una Biblia, confiamos de que es la verdadera Biblia, ¿verdad? Confiamos de que es lo que está escrito es verdadero, aunque algunos han dicho que hay algunos errores en ella, pero nosotros creemos, ¿verdad?, que es la verdad, es la Biblia que nosotros como cristianos hemos usado por muchísimo tiempo, la Reina Valera, y por eso nosotros utilizamos esta Biblia aquí en esta iglesia. Y vamos a ir aquí al Evangelio de Juan, donde vamos a estar estudiando más del Señor. Yo creo que es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña del Señor, pero hay que buscar, hay que profundizarnos y ver que el Señor está en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. La semana pasada nos dimos cuenta, ¿verdad?, del estado del hombre, en cómo fue, y que sin la ayuda divina de Dios y de su Hijo Jesucristo, por naturaleza carnal, somos hijos de Adán, ¿verdad? Podemos estar eso en acuerdo de que somos hijos de Adán, ¿verdad? Conforme a la carne, por la naturaleza que nosotros tenemos. Y como les estaba explicando yo la vez pasada, como estábamos en Adán, cuando el Señor destituyó a Adán del Edén, ahí en nosotros estuvimos también, ya que estábamos nosotros todos en Adán. Ahí estaba toda la raza humana en Adán y en Eva. Y nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que ahí cuando el Señor pronunció estos juicios, ahí estábamos nosotros también presentes. Entonces todo lo que el Señor le pronunció a Adán cae sobre nosotros. Por eso tiene sentido cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que fuimos concebidos en pecado, aunque podemos oponernos a ello, a resistirlo de que es verdad, porque yo sé que la carne resiste eso, pero es verdad porque estábamos en Adán. Aunque lo resistamos y no lo queramos aceptar, fuimos concebidos en pecado, ¿verdad?, porque estábamos en Adán, ya estábamos en pecado, destituidos. Hallamos la gracia y el favor conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos ha salvado y nos ha tenido misericordia. No que nosotros hayamos buscado a Dios para buscar la salvación, sino que Él nos dio el sentir de buscarlo a Él para que nosotros fuéramos salvos. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que estábamos muertos en pecado. Una persona que no tiene vida, no puede pensar, no puede vivir, no puede accionar, no puede hacer nada, al menos de que tenga vida. Y esa es la vida que viene por la fe. La fe viene de Dios, la fe es un don de Dios. Por eso, hermanos, esto tiene mucho en sentido, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario creer que hay un Dios. Sin fe no vamos a agradar a Dios, y la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Entonces todo va en un círculo. De Dios viene la fe, y el que tiene fe agrada a Dios, porque Dios le ha dado a él la fe, ¿verdad? Entonces esto es como un círculo que va así, ¿verdad? Entonces esto no está en nosotros no podemos producir esta fe que agrada a Dios. Esta no es una fe tampoco que concierne sanidad o milagros. Esta es una fe que salva, que agrada a Dios, que Él nos ha dado para salvarnos, hermanos. Porque a veces puede haber una confusión y pensar de que esta es la fe, que cuando nosotros no tenemos fe en una sanidad, tenemos que tener fe, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. No hay tiempo para explicar eso, pero esta es una fe salvadora que salva. Jesucristo, hermanos, fue el segundo Adán que Pablo describe, ¿verdad?, que nos enseña la Biblia. Él fue el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. El segundo Adán es el que vino a resolver los problemas de la distancia que llevábamos nosotros con Dios. Había un precipicio
muy profundo que no podíamos nosotros lograr ir al otro lado, ¿verdad? Y en el otro lado estaba Dios, pero había un precipicio que no nos permitía poder cruzar al otro lado, hasta que vino el segundo Adán para resolver eso para los que el Señor iba a salvar. Los que el Señor iba a salvar, el Señor iba a resolver esa distancia para que ya no hubiera una distancia y pudiéramos estar cerca del Señor. Y como hemos cantado y como lo vemos en las Escrituras también en Romanos, ahora por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la distancia que se quebró para los que Él salvó, para que podamos nosotros tener comunión, tener paz. Esto no es un sentimiento, esto no es yo siento paz ahorita y mañana no lo siento. No vamos por sentimientos, vamos por fe. Se toma por fe, se cree y así vamos. No vamos por lo que está alrededor nuestro. No vamos por lo que vemos, no vamos por lo que hemos logrado en nuestra vida para decir soy salvo, sino que esto es por fe. Esto es algo que necesitamos nosotros ver siempre. Esto es para el pobre como para el rico, ¿verdad? Que lo tome así. Entonces el segundo Adán vino para resolver. El segundo Adán fue Jesucristo, que vino a resolver esta distancia que hubo, que nos había separado, que era que el pecado que Adán, el primer Adán había cometido, ya que nosotros estábamos en él. El segundo Adán vino a resolver eso. Él vino a pagar esa deuda para que nosotros pudiéramos ser salvos. La deuda la pagó a Dios, fue pagada y nosotros somos comprados con su sangre. No somos comprados con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, o sea, de su vida. Porque la sangre, ¿qué? Simboliza vida. La sangre simboliza vida. Él nos compró con su vida. Ahora, en Cristo, el creyente haya paz, amor, bendición, vida eterna, y haya todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra en Cristo Jesús. El domingo pasado les hablé a ustedes bien que el Señor no nos ama individualmente, sino que a todos nos ama en Cristo. Todos estamos en Cristo, estamos detrás de Cristo, estamos bajo Cristo. Entonces, Él nos ama por medio de su Hijo. Él ve a su Hijo en nosotros y nos ha amado como hijos. Él fue las primicias y nosotros somos la cosecha que venimos después de esas primicias. Pero Él es el que nos redimió con su vida. Jesucristo, por la razón de que fue perfecto, fue sin pecado, fue sin error y también, hermanos, agradó a Dios en todo. Por esa razón, el Señor nos ama en su Hijo. Jesús superó todo ser humano que pudo haber aquí en la tierra, aún hasta cuando el Señor había creado a Adán y Eva, superó a esos, ¿verdad? Para poder a nosotros vernos salvados. Este fue un plan que Dios ya tuvo aún antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo había tenido de vernos salvado. Esto iba en el plan de Dios. Esto no era algo que Dios estaba yendo de día en día. Ya surge un problema y Dios está buscando arreglarlo, resolverlo, sino que esto ya estaba en el divino plan de Dios. Este es Dios, este es lo que Dios ha decidido hacer con el hombre. Así como nosotros en nuestro estado limitado, nosotros tenemos una voluntad propia y hacemos decisiones, así Dios en su grandeza, Él también tiene su plan, Él tiene su plan divino. Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando concerniendo la oposición. Y quiero regresar para atrás, ¿verdad? Al versículo 1, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito concerniendo la oposición que hubo y que también va a haber en nosotros, en nuestras vidas también, porque estamos en Cristo. Esto vamos a estar viéndolo nosotros hoy, ¿verdad? Que hubo una oposición en el ministerio de Jesús. A veces nosotros pensamos que, ¿verdad?, que somos nosotros los únicos que vemos esta oposición cuando hablamos de Cristo, pero esta oposición estuvo aún hasta con el Señor. Podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que en Juan 15:18 el Señor les dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas palabras son consoladoras para este grupo de hombres. Y hermanos, yo quiero aclarar esto. La oposición no necesariamente significa de lo material, de lo personal nuestro. Estamos hablando ahora aquí, queremos, ¿verdad?, ver esto.
La oposición va a venir cuando hablamos de Cristo. La oposición que estoy hablando yo no es la oposición de los problemas que tenemos de no llegar a alcanzar algunos pagos, de las enfermedades que a veces tenemos en la vida, de los problemas familiares que a veces surgen. Esto no es lo que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de una oposición cuando nosotros le servimos al Señor y la reacción de las personas que escuchan, ¿verdad? Cómo ellos, ¿verdad? De repente hay una resistencia por algún caso o el otro. Siempre ha habido así, siempre podemos ver esto, ¿verdad? Que hay una resistencia cuando predicamos la palabra del Señor y va a haber una resistencia cuando nosotros llevamos el Evangelio. Hoy en este día, en estos tiempos, no vemos mucha oposición, ya que la iglesia ha cambiado muchas cosas y ya llevamos el Evangelio en otro estilo. Estamos en un tiempo muy diferente a los tiempos pasados. Hemos cambiado mucho el estilo de evangelización para muchos lugares. Ya no buscan esto y tratan de ir con la corriente. Ahora las iglesias buscan seguirle la corriente a la gente, ir en acuerdo con las ideas y con la cultura y con todo lo que el mundo ofrece, para tener una paz con el mundo y lograr, ¿verdad?, que ellos lo escuchen. Esto ya no se ve hoy en día. Es raro y extraño de que una iglesia vaya a predicar la palabra del Señor y que hable de que todos somos pecadores y que nos espera un castigo al final. Esto ya no se habla hoy en estos tiempos. La iglesia ha diluido esto. Muchas iglesias lo han diluido. Muchas iglesias ya no están muy interesadas en evangelizar y llevar el evangelio en obediencia a lo que el Señor nos ha llamado. Esto estamos hablando de muchísimas congregaciones. Siempre ha habido una minoría, pero ahora no vemos no tan solo una minoría, pero también vemos que el mensaje del evangelio se ha diluido. Se ha diluido porque no se habla de lo que la Biblia nos enseña, sino tocamos otros puntos. Nos basamos mejor con el amor, eso es lo que usamos mejor, y Dios te ama, Cristo te ama, y en este caso el pecador se siente a gusto con ese amor y dice, quedo satisfecho con que Dios me ame, y con eso se queda contento, pero eso no es todo, la salvación es lo más importante. Y esta es la oposición que el Señor iba a ver cuando Él iba a estar en su ministerio. El Señor les dijo a ellos en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto no va a ser por nuestra nacionalidad, no nos van a aborrecer por nuestra nacionalidad, no nos van a aborrecer porque cómo nos vestimos también. Esto no va a ser que nos van a aborrecer por el trabajo, por donde estoy, porque donde yo estoy trabajando, donde yo trabajo. Esto no va a ser tampoco porque así nos tocó la suerte, como algunos dicen, así es como me tocó la suerte de que todos me aborrezcan. No, esto no es el caso. Aquí estamos hablando de que vamos a ser aborrecidos porque estamos predicando la palabra del Señor. Juan 15:19 dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto suena muy distante, muy extraño para nosotros oír esto, porque en realidad nadie nos aborrece por el Evangelio. Quizás en algunos casos nos van a aborrecer por otras cosas, pero no nos van a aborrecer por el Evangelio. Quizás nos van a aborrecer por nuestro carácter, quizás nos pueden aborrecer por otras cosas que son por la naturaleza, pero en realidad no nos están aborreciendo porque tenemos a Cristo y estamos predicando el Evangelio. Hoy la iglesia quiere llevar la paz con todos, hoy la iglesia quiere llevársela bien y darle la mano a todos. Hoy queremos cantar ese canto, ¿verdad? Ese corito que se cantaba antes, ¿verdad? No me importa la iglesia que vayas, aunque nomás con que estés detrás del Calvario, dame la mano y mi hermano serás. Eso es lo que estamos viendo hoy, un estado universal, ¿verdad?, que ha llegado a invadir, que vamos a unirnos todos detrás de la cruz. No importa qué clase de Cristo tú crees, todos somos hermanos.
Aquí es donde estamos viendo aún hasta la iglesia tradicional que quiere también reunir a los musulmanes también y quiere llevar una clase de paz con ellos, sabiendo bien que ellos no adoran al mismo Cristo que nosotros adoramos. Ellos no ven a Cristo como Dios, ellos no creen en el nacimiento virginal. ¿Cómo podemos nosotros creer en el mismo Jesús si los musulmanes no creen en eso? ¿Cómo podemos nosotros decir que adoramos al mismo Cristo de los musulmanes si los musulmanes no creen que Cristo tuvo poder para salvar? Es más, que en algunos casos hasta ni creen que había ido a la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros reunirnos detrás del Calvario con los musulmanes sabiendo que ellos no adoran al mismo Cristo? ¿Cómo vamos a poder reunirnos nosotros con otras sectas que dicen que ellos también aman a Cristo cuando ellos creen que Cristo no fue Dios? O cuando ellos creen que Cristo, su hermano fue Satanás. En algunos casos, algunos dicen que así fue, que, ¿verdad?, así fue ese caso. ¿Cómo vamos a poder nosotros creer en ese mismo Cristo si es un Cristo totalmente diferente? Entonces, por eso esta es la confusión que hoy en día hay en la iglesia, aún por la falta de leer las Escrituras y aún hasta a veces por la falta de enseñanza en las Escrituras que ha faltado en muchísimas iglesias. Nos hemos preocupado más en otras actividades, en otras presentaciones, en cantos especiales de los niños, pero hemos diluido muchísimo la palabra de Dios y nomás le hemos dado nomás unos 20 minutos, si es mucho, a la palabra del Señor. Estaba yo viendo algunas iglesias, ¿verdad?, de algunos donde se congregan, y es triste ver que algunas de esas iglesias parecen lugares de concierto de rock. Parecen lugares de concierto de rock. Están, las luces están apagadas, hay luces, hay humo, hay música recia, no hay ninguna clase de ética cristiana. Yo lo creo así, ¿verdad? En este caso ya no es como una iglesia, es un concierto donde todos van a escuchar supuestamente una música cristiana. Esta es la moda, hermanos, hoy de la juventud cristiana. Hemos llegado nosotros, ¿verdad?, a decir, bueno, queremos que nuestros jóvenes no se pierdan y no queremos que nuestros jóvenes se vayan al mundo. Vamos a darle lo que ellos quieren. Vamos a darle la música rock, vamos a apagarle las luces, vamos a dejar que se despida humo ahí en el plataforma, vamos a tocar música estilo rock, música estilo disco. Vamos a dejar que las doncellas se vistan como ellas quieren, con pantalones rotos, con pantalones untados. Vamos a dejar a los jóvenes que se vistan como quieran, como si van a la playa. Y este es el caso que hoy vemos hoy en este tiempo. No hay persecución, no hay oposición ya. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos hemos diluido al punto de llegar a ser igual como el mundo es. Ya nos queremos vestir como el mundo, ya queremos hablar como el mundo, ya no queremos hablar mucho de Cristo, ya no queremos hablar por qué, ¿verdad?, somos salvos, por qué razón. Y esto es lo que trajo oposición en el tiempo del Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. La oposición va a estar y Jesús prometió estar también con nosotros. La oposición va a estar con el verdadero creyente y Cristo también prometió estar con nosotros. La oposición, y no estamos hablando de lo personal, una oposición personal. Estamos hablando porque estamos predicando la palabra del Señor. Estamos predicando la palabra del Señor, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando en su nombre. Cuando nosotros vemos esto es lo que va a acontecer. ¿Qué? La oposición. Esto fue lo que pasó con Jesús. Esto fue lo que pasó con los apóstoles. Y esto es lo que debe de pasar con la iglesia también, que somos nosotros, la novia del Señor. La persecución, la oposición. Esto ya no existe hoy en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hemos diluido todo. Hemos querido llevárnosla bien con todos, hasta con el mundo. Ya no se trata de Jesús, ya no se habla de Jesús para tratar todos llevarlo bien. Pero vamos a ver nosotros hoy en este momento, ¿verdad?, lo que la Biblia nos va a enseñar. Vamos a ponernos en pie y vamos a ir aquí a Mateo 5. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude hoy en esta mañana a poder entender este mensaje, porque el propósito es de que todos podamos ver la distancia de esta oposición que ya no se ve hoy en día. Eso es lo que queremos ver hoy, la distancia de la oposición que ya no vemos nadie.
porque no estamos predicando el Evangelio, la palabra del Señor. Mateo 5, 10, 12. Y le doy gracias a Dios porque el Señor me está ayudando a estar aquí hoy con ustedes en esta mañana. Voy a leer aquí en Mateo 5, del versículo 10 al 12, y después vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 18 al 21, y ahí vamos a ir después al capítulo 7, versículo 1, para poder llegar a todos estar en una misma página. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a Juan 15. Estamos hablando de la oposición. Versículo 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora vamos al capítulo 7, 1. Y aquí es donde nos vamos a enfocar hoy en esta mañana. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos, en esta mañana. A veces no hay tiempo, ¿verdad?, para saludar a los que nos escuchan allá afuera. Muchas de las veces a ustedes, algunos no saben aquí adentro, pero estamos ahorita, ¿verdad?, también llevando el Evangelio también aquí a nuestros vecinos que están aquí a nuestro alrededor por muchísimos años. Los amamos en el amor del Señor y deseamos que un día nos vengan a visitar. Estamos llevando el Evangelio aquí aún también en este lugar por la bocina. Cada domingo, ¿verdad?, estamos reuniéndonos aquí en la iglesia, ¿verdad?, con nuestro tiempo de adoración y alabanza. Y también después entramos en la palabra del Señor, que es lo más importante que todo hoy en estos tiempos. Y queremos también invitar a todos los que nos escuchan allá afuera que siempre se sintonicen y que un día puedan venir ellos también a visitarnos un día, ¿verdad?, y podamos conocernos mejor. Estamos orando, ¿verdad?, para que el Señor nos siga fortaleciendo aquí en esta ciudad donde estamos hoy en esta mañana. Entonces nosotros, hermanos, nos empezamos a dar cuenta aquí en este versículo, aunque no se desarrolla mucho en este capítulo ni en el capítulo anterior, de lo que estaba aconteciendo en Galilea. Nos damos nosotros cuenta aquí en este primer versículo aquí que nos enseña mucho. Y nos enseña que el Señor no quería andar en Judea por la razón de que procuraban matarlo. Aquí en muchos casos a algunos les gusta tapar esto y no hablar de ello, pero yo quiero hablar de ello porque está en la Biblia. Y nos damos cuenta aquí que había una oposición, una resistencia de parte de estos hombres religiosos. Esta es la naturaleza no nomás de ellos, sino de todo ser humano sin la ayuda de Dios. Esta es la naturaleza de todo ser humano sin la ayuda de Dios. ¿Qué? La resistencia, de oponerse en contra del Evangelio. Esto no es nomás porque ellos fueron la raza que así tuvo que el plan el Señor, sino que ellos están representando nuestra naturaleza como pecadores. Hubo un tiempo cuando nosotros también resistimos el Evangelio y no queríamos nosotros escucharlo.
Hubo un tiempo donde nosotros, ¿verdad?, lo tomábamos muy en poco, muy en menos, ¿verdad?, las cosas del Señor, hasta que el Señor nos tocó. Y por eso hoy, en esta mañana, podemos todos estar aquí. Y la gloria no se la vamos a dar a nadie, sino al Señor, porque el Señor es el que merece toda la honra y la gloria, porque Él es el que nos tiene aquí. Pero si podemos acordarnos nosotros bien, ¿verdad? Antes de que fuéramos salvos, hubo una resistencia. De mi parte hubo una resistencia. Yo estaba en contra, ¿verdad?, de esto. Yo no lo creía hasta que el Señor me ayudó a entenderlo. Y así es como tenemos que ver a la gente hoy en este mundo, y tenemos que ver que por naturaleza el mundo no quiere oír el Evangelio. Por naturaleza no quieren escuchar el Evangelio, porque así es nuestra naturaleza, porque nosotros somos hijos de Adán. Ahí se demuestra y clarifica de que es verdad lo que vemos en la Biblia, lo que nos enseña, ¿verdad?, de que estuvimos en Adán. Adán desobedeció a Dios, Dios lo destituyó del Edén, él y su mujer, y desde entonces hemos estado fuera del Edén. Hasta que venimos a Cristo, entonces podemos entrar otra vez al Edén con esa relación con el Señor y con esa paz íntima que podemos tener con Él. La oposición, hermanos, que fue permitida por Dios, esta es una oposición que Dios así permitió. El versículo 1 nos enseña esto muy claro. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Nunca debemos olvidar que el Señor ministró en Galilea. Hubo oposición, mucha oposición en Judea, pero el Señor aún así, Él seguía ministrando. A veces nosotros vamos a ver oposición también, pero tenemos que nosotros también, como nuestro Maestro, seguir adelante. No podemos desmayar, hermanos, y diluir el mensaje o cerrar nuestras bocas y no hablar el Evangelio porque queremos agradar a los que están a nuestro alrededor. Esto está mal. Esto lo digo yo, esto está mal, de que nosotros no hablemos la verdad, aún entre gente que no es cristiana. Esto es algo difícil, pero nosotros tenemos que llegar a hacer una decisión en lo que vamos a hacer. En ese momento, ¿vamos a hablar la verdad o nos vamos a quedar callados? Es mejor no saber la verdad, es mejor no leer la Biblia, yo creo. Es mejor no estudiarla, para que así tengamos la excusa de decir, aunque sea, pues, estoy en un lugar de ignorancia. Pero al momento que nosotros salimos de la ignorancia y entramos a un conocimiento de lo que las Escrituras nos van a enseñar, y sabemos la verdad, y alguien habla algo que no es verdad, estamos en una situación donde vamos a tener que hacer una decisión. ¿Qué es más valoroso? ¿Qué tiene más valor? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? Esto es lo que trajo la oposición al Hijo, a Jesucristo. Esto es lo que trajo la oposición a los apóstoles después, porque ellos no buscaban agradar al hombre. Ellos dieron sus vidas por el Evangelio. Así como nosotros damos nuestras vidas, y no lo digo por ninguna razón alguna que haya hoy en esta mañana, así como nosotros damos nuestras vidas a veces por los sueños que tenemos en nuestras vidas, por los oficios que tenemos, por los trabajos que tenemos, damos nuestras vidas, hermanos, sudamos, pagamos el precio, metemos horas. Así se debe de ser también con las cosas del Señor. Y lo que aquí vemos es cuando el Señor nos dice, no podemos hacerlo para los dos, no podemos servir a Dios y no podemos servir al Dios del mundo. Esto es lo que vemos hoy, que hoy en estos días ya no se habla. Llegamos a justificar estas cosas hoy para tener un buen ambiente, tratamos de llevar la paz entre los hermanos para que no haya pérdida, sino ganancia. Esto siempre se me está diciendo, siempre se me está hablando en el oído de que no queremos perder almas, queremos ganarlas, queremos llevárnosla bien con todos para que nadie se vaya. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y cuando vemos esto, aún cuando se trata del Evangelio, porque yo una vez les dije y les digo otra vez, me acuerdo yo una vez cuando estaba yo visitando un hospital de ancianos y una señora
vino, ¿verdad?, hacia mí, me recibió a la puerta muy contenta, ¿verdad?, y muy alegre de que íbamos a ir a llevarles un servicio, pero ella me dijo, a mí me gusta que nos vengan a hablar del Señor, pero no me gusta cuando empiezan a hablar de la cruz y de la muerte y de la sangre. Ya no me gusta eso, dice. Yo no quiero oír eso. Y dije, desafortunadamente eso es lo que vengo a traer. ¿Qué voy a poder hacer aquí en este caso? Es un alma. Pero esa alma no quiere oír la verdad. Aquí es donde nosotros tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Si Dios la ha escogido, esto es con Dios y ella, esto no es conmigo. A mí me queda ser obediente con lo que Dios me ha dado y obedecer en mi parte lo que Dios me ha dado a mí y dejar el resto al Señor. Ahora, si el Señor tiene un plan de salvarla que yo no sé, Dios se va a encargar de ella. Pero no me queda a mí de querer diluir el mensaje en tratar de ayudar el caso. Que quizás a lo mejor Dios no está o quizás Dios esté interesado, yo no lo sé. Porque nosotros tenemos que saber que Dios es el que escoge, Dios es el que predestina. ¿Y qué tal si ahí no hay un plan? ¿Y qué tal si ahí yo quiero ayudar este plan que no hay, que no existe, en desobedecer? ¿Quedo yo mal? El plan no es de ninguna salvación allí, pero Dios quiere probarme en obediencia. Esto es algo que tenemos que ver. Hay casos donde el Señor se movió en lugares diferentes y les dijo, cuando ustedes no los vayan a recibir en cierto lugar, sálganse de ese lugar y vayan a la siguiente aldea. Y nosotros a veces nos hemos quedado, hermanos, estancados en la aldea donde queremos nosotros seguir llevando el Evangelio. La mies es mucha, amados. Bueno, si de aquí nos corren, va a haber otro lugar. Y si de ahí nos corren, va a haber otro lugar. Cuando vamos tocando a las puertas y nos cierran la puerta en la cara, no se preocupe. Hay otro lugar donde podemos ir. Pero no debemos de diluir el mensaje, amados, para querer agradar al hombre y querer quedar bien con el hombre. Porque al hombre no lo vamos a poder agradar. A Dios tampoco no lo vamos a poder agradar, al menos de que estemos en Cristo. Eso hace mucho, eso tiene mucho significado. Al menos de que estemos en Cristo, el hombre puede brincar, el hombre puede golpearse, el hombre puede andar de rodillas de aquí hasta no sé dónde para querer agradar a Dios, pero si no tiene a Cristo puede hacer muchas cosas y no lo va a agradar. En el caso del otro, el otro no se pone de rodillas, no se golpea, no anda haciendo ciertas cosas para querer agradar a Dios, pero solamente, simplemente por la única razón de que tiene a Cristo Jesús, por esa razón agrada a Dios. Y esto es lo que, hermano, deja al pecador atónito, porque no puede él entender este caso de decir, ¿cómo puede ser que Dios ama a esos que se dicen ser y que muchos de los casos a veces ellos nos dicen que somos, ¿verdad? No somos sinceros. No hay una verdad, no hay una sinceridad en el creyente. ¿Cómo puede ser que Dios ama a eso? Bueno, si Dios nos ha escogido, es su amor tan grande para nosotros. Una persona puede ser muy sincera, una persona puede pagar todos sus impuestos, una persona, hermano, puede ser la mejor persona de todo el mundo, pero si no tiene a Cristo Jesús, el amor de Dios no está en esa alma. Eso así es como Dios lo ha puesto. Podemos ser mentirosos y no vayan a todos a querer mentir el día de mañana. Podemos ser mentirosos, podemos, hermanos, hacer muchas cosas que no están bien delante de Dios. Pero si Dios tiene un plan de salvación para nosotros, aquí es donde está el caso. Dios nos ama, aunque aborrece el pecado que estamos haciendo. Esto es algo que nos tenemos que fijar muy bien. Cuando Dios nos ha escogido y solamente Dios es el que sabe, y usted solamente es el que sabe sinceramente si está agradando a Dios. Pero cuando Dios tiene un plan para una persona, no hay nada que nos pueda separar de Dios, no hay nada. Por eso esto es triste cuando algunos no tienen un fundamento bíblico y piensan que porque algo les fue mal se van al mundo y Dios ya tiene un plan para ellos. Esto es lo que deja al hombre perplejo y lo dice, pero ¿cómo puede ser esto? Dios me ama y no me dio lo que yo quería. La oposición. Había una oposición, una resistencia en parte de estos hombres, ¿verdad? No querían ellos escuchar. Yo quiero que ustedes vean que en la oposición va a venir después, nos van a aborrecer.
Después de la oposición va a venir van a aborrecernos. Y quizás porque nos van a aborrecer por el mensaje que predicamos, va a venir un día la persecución al cristiano, que no lo hay. La única persecución que hoy escuchamos, amados hermanos, es cuando nosotros vamos a ir a otros lugares como misioneros a llevar el evangelio y hallamos nosotros una grande persecución como la hubo aquí en el caso de Jesús y en el caso de sus apóstoles. Pero hoy en los Estados Unidos ya no vemos esta clase de persecución, al menos de que estemos predicando el evangelio a nuestras familias o quizás a nuestros vecinos. Nosotros hablamos en este caso a personas en nuestras reuniones como familiares, hermanos, y no hay muchos cristianos, ¿verdad? Pues nos quedamos a veces con la boca con otras cosas, nos quedamos mejor callados, hablamos otros temas, no tratamos de tocar la religión, tratamos de tocar otras cosas y estamos, hermanos, tratando de evitar la oposición, estamos de tratar de evitar la resistencia y esto es lo que la iglesia hoy en día hemos hecho. Por esa razón hemos llegado a ver estas cosas que han acontecido y por eso vemos hoy lo que ha acontecido aquí en esta nación, que supuestamente se dice ser cristiana. Hay muchos que creen que esta nación es cristiana y muchos dicen, pídanle a Dios para que Dios bendiga a esta nación, ya que esta nación es cristiana. Hay muchas cosas que esta nación ha hecho, hermanos, para que nosotros podamos decir que somos una nación cristiana. Nuestros padres antes, en el pasado, ellos habían fundado esta nación en un cristianismo, habían ellos traído este cristianismo de Inglaterra, y esta venía de la Reforma ellos estaban escapando la persecución que la reina estaba buscando en matar a estos puritanos, si lo podemos decir así, los puritanos que vinieron de allá, esta doctrina puritana. Cuando ellos vinieron aquí a los Estados Unidos, hermanos, llegaron ellos con las Biblias y llegaron arrodillándose y dándole gracias a Dios por esta nueva tierra que Dios les había dado. Y estos hombres se dedicaron, hombres piadosos, a tener servicio todos los domingos, a enseñar la palabra del Señor. Era el estilo de vida. Pero al otro lado, al oeste, empezamos a ver que llegó la iglesia tradicional al oeste también a empezar a conquistar, mientras que también los puritanos al este estaban conquistando, ellos al oeste estaban conquistando las otras razas y los indígenas que estaban al otro lado, conquistando y llevando la tradición y imponiendo leyes y llevándolo esto a los extremos, ¿verdad? Lo que podemos ver nosotros. Pero esto es lo que está aconteciendo. Nuestros padres fundaron esta nación, a ellos se les dio este privilegio, esta gracia por Dios de establecer esta constitución. Llegaron ellos a reconocer a Dios en sus caminos, eran hombres de oración, eran hombres de ayuno, eran hombres de la Biblia, eran hombres que todos los domingos todos los negocios estaban cerrados, los domingos era un día de reflexionar en el Señor, es el día de reposo. Pero ¿qué pasó? La oposición, escaparon de la oposición de allá, vinieron aquí, vemos nosotros aquí que la oposición que el Señor tuvo también de estos hombres religiosos, empezaron ellos a ir en contra de Él, hubo una grande resistencia, cada vez que el Señor se levantaba a enseñar, ellos lo atacaban, aunque también al mismo tiempo se admiraban de la letra que dicen ellos que Él tenía, porque el Señor hablaba como un maestro. Pero la cosa es de que, hermanos, cuando nosotros nos damos bien cuenta de esto, los rabinos, ellos tenían sus lugares donde ellos se reunían en el templo y escuchaban las enseñanzas de estos rabinos y esos eran considerados como colegios de teología, si lo podemos decir así, donde ellos se dedicaban a estudiar la ley y argumentar y llegar a las conclusiones de ello. Y cuando Jesús hablaba entre ellos, decían, nunca lo hemos visto en nuestras reuniones, él no se graduó de tal rabino, pero lo vemos que habla con una forma de excelencia. ¿De dónde vino este hombre? ¿De dónde es? De que habla con esta clase de hermanos, no era una elocuencia, sino era una sabiduría y una capacidad que, hermanos, ellos se quedaban admirados del Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos bien que Él era Dios.
Y sabemos bien, hermanos, que él cuando hablaba, hermanos, él era Dios, él conocía la ley, él sabía la ley, él la conoció, aunque él la tuvo que aprender, pero su conocimiento, hermanos, era más profundo que la de ellos, y ellos se quedaban admirados. Y aquí es donde empezaban las oposiciones, y más que todo cuando un hombre para ellos supuestamente decía que era Dios. Aún en estos días hayamos algunos que dicen, no creemos que Jesucristo es Dios, pero lo honran como uno de los dioses. No podemos llegar en acuerdo con eso porque el Señor está en contra de la idolatría y Él dice que Él es el único Dios que salva. El profeta Isaías desarrolla eso, el Señor nos demuestra que no hay salvación en otro Dios. Entonces por eso nosotros llegamos a esta conclusión de que Él es Dios, Jesucristo es Dios en total. Es la revelación del Padre que vino aquí a revelar al Hijo en carne, que se encarnó para que nosotros pudiéramos ver la gloria del unigénito, que estaba lleno de gracia y que estaba lleno de la verdad. Dice la Biblia que Moisés les dio la ley, pero que Jesucristo nos había dado la gracia. Estamos hablando aquí de dos grandes profetas, porque Jesús también fue un profeta en un sentido. Pero también al mismo tiempo, hermanos, nos damos cuenta que Moisés también fue un profeta. Y como Moisés se presentó al pueblo, así Jesús se presentó al pueblo. Mas a Moisés lo recibieron, pero a Jesús, ¿qué? Lo rechazamos. Hubo una oposición. No quisieron ellos salir de ahí. Ahí estaba la necesidad para que ellos pudieran ver aceptado. Creyeron en sus milagros, pero no rindieron sus vidas a Él como el Mesías. Y esto es lo que vino en contra de Él. Y cuando hubo esta oposición, tenemos que darnos cuenta también que aunque hubo una oposición, el Señor nos demuestra que el Señor siguió ministrando en otros lugares. Él fue a Galilea a ministrar en diferentes lugares. Nos damos cuenta nosotros en este caso, aquí en este versículo, Juan capítulo 5, versículo 18, donde nos damos cuenta aquí, donde dice este versículo, quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre. Esta fue la razón por la que ellos resistieron, porque ellos decían que Él había quebrantado el día de reposo y que también Él había dicho que Él era Dios, por la razón de que Él había dicho que Dios era su Padre, haciéndose igual que el Padre. Había una enseñanza de igualdad, de un hombre decir que Él era Dios. Hermanos, esto sería verse absurdo. ¿Cómo pudiera haber sido este caso de que un hombre dice que Él es Dios? Y por eso dice el versículo 1 del capítulo 7 de Juan, procuraban matarle. Jesús anduvo en Galilea, hermanos. Después anduvo en Galilea, Él, ¿verdad? Mateo, el Evangelio de Mateo nos enseña esto también en el capítulo 15, versículo 1 al 9, en donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos hombres, los escribas como los fariseos, atacaban al Señor. Ellos venían de Jerusalén y ellos cuando veían al Señor, ya sabían quién Él era, lo atacaban. Y aquí nos damos cuenta que en Mateo 15, 1 al 9, nos fijamos bien aquí, ¿verdad?, que ellos se acercaron al Señor para hablarle concerniendo las tradiciones. Ellos estaban en desacuerdo de que los discípulos no obedecían las tradiciones como ellos las obedecían, como ellos, hermanos, las veían las tradiciones. Ellos decían, ¿por qué tus discípulos no les enseñas a seguir las tradiciones de nuestros antepasados, que eran los ancianos? ¿Por qué? Y el Señor les mostró a ellos que eso no era importante. Lo importante era obedecer la ley. Nos damos cuenta nosotros también que el Señor había salido y estaba en Galilea, pero también fue a otros lugares como Fenicia. Fenicia también era otro lugar donde lo vemos en Mateo 15, versículo 21 al 28. Dice la Biblia, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, donde el Señor fue también a este lugar y les habló también. Ellos habían visto muchísimos milagros, mas ellos no quisieron creer. Esta es a veces la condición que podemos ver, que aún los milagros no pueden hacer a la gente cambiar. Y esta es otra cosa que la iglesia está tratando de hacer. Vamos a hacer milagros para que la gente crea. Nosotros nos damos cuenta que al momento creen, pero después se van. Esto no es algo que Dios nos ha llamado. Haz milagros para que crea la gente.
Eso no es el caso. El caso es de que Dios es el que nos ayuda para creer. Si hay milagros, no hay milagros, nosotros vamos a creer. Hermanos, es triste decirlo así, pero esta es la verdad. Nosotros los que somos llevados por eso, hay una base de incredulidad, por la razón de que tenemos que ver milagros para creer. Si usted no ve milagros, usted no cree, ¿verdad? Pero si no veo milagros, yo creo en el Señor. Si el Señor me sana, yo creo en el Señor. Si el Señor no hace lo que, hermano, yo deseo, que el Señor no me prospera, el Señor no me sana, el Señor no me cura, el Señor no salva a mi familia, yo creo en el Señor porque el Señor me ha dado esa fe. Pero hay gentes en algunos casos, en muchas reuniones, en muchos lugares donde se reúnen, que si no ven un milagro, no creen que Dios está ahí. Si no sienten la presencia de Dios, no creen que Dios está ahí. Son incrédulos. Parece que no, pero son incrédulos. Tienen que ellos sentir algo para decir, aquí está Dios. Esto yo lo he visto también en muchos de los casos. Si no ungimos con aceite, no está Dios. Si no hay sanidades, no está Dios. Hermanos, nosotros creemos que está Dios. Si sanan, si no sanan, si oramos por los enfermos o no oramos por los enfermos, Dios está presente. Pero hay mucha gente que así es, en estos casos así, es triste, son gentes que van por vista. Tienen que ver apóstoles, tienen que ver profetas, tienen que ver manifestaciones que ellos supuestamente dicen que son manifestaciones del Espíritu para que ellos crean que Dios está ahí. Al momento que esas cosas no existen, ellos entran a una congregación donde se habla la palabra de Dios y no hay esas manifestaciones, esa gente se va. ¿Por qué? Porque dicen, ahí no está Dios, ahí nomás se lee ese libro, ahí nomás se lee la Biblia. Yo estoy buscando un lugar donde se sienta el poder de Dios. Yo estoy buscando un lugar donde se sana. Yo estoy buscando un lugar donde vea manifestaciones. Es una incredulidad que no se sienten ellos seguros, al menos de que haya estas manifestaciones. Y este es un caso de que hay una falta de fe. Aunque parezca que hay fe, no hay fe por la razón de que están demandando señales. Al Señor le demandaron señales también, le dijeron al Señor también en muchos casos. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor en este momento, cuando vemos aquí en este capítulo 7, versículo 1, que el Señor pasó la mayoría de su tiempo en Galilea, nos estamos dando cuenta aquí, ¿verdad?, que el Señor se manifiesta. Mateo nos ayuda más bien porque él se abre más, ¿verdad?, en el tema de lo que estaba aconteciendo en Galilea. Cuando todas estas sanidades que estaban aconteciendo, cuando nos damos cuenta que también el Señor alimentó a 4,000 en un tiempo y también a 5,000 en otro tiempo. Nos damos cuenta nosotros también que el Señor también se manifestó a ellos en el monte de transfiguración. Todo esto era para comprobarle a ellos de que Él era el Hijo de Dios. Cuando el Señor escuchó de Pedro, como nos damos cuenta nosotros después en Mateo, nos fijamos bien, ¿verdad?, que el Señor le traían los enfermos. Nos damos cuenta que se los traían a Él para que Él pudiera sanarlos. Pero aún así, había oposición. Y la iglesia, hermanos, vamos a salir, vamos a predicar la palabra del Señor, va a haber oposición, va a haber resistencia. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, va a haber resistencia, la gente va a resistir el evangelio de la palabra del Señor. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Diluimos el mensaje? ¿Vamos a diluirlo? ¿Vamos a hablar lo que ellos quieren oír? ¿Vamos a quedar bien mejor con el hombre que con Dios? ¿Vamos a agradar mejor al hombre que a Dios, hermanos? ¿Vamos a poner nuestra fe en este caso así para que, bueno, vamos a dejarnos ir por sentimientos? ¿Vamos a dejarnos llevar por las emociones? ¿Vamos a dejarnos llevar por lo que qué dirá aquel? Yo creo que cuando nosotros creemos en algo, a nosotros no nos importa un comino, qué diga la gente. A mí no me interesa qué diga la gente, si yo creo en algo que yo creo en verdad que es, a mí no me interesa lo que diga el mundo, como el mundo no le interesa tampoco lo que nosotros pensamos, lo que ellos están haciendo. Cuando nosotros creemos en algo de corazón, no estamos muy interesados, hermanos, después de que qué va a decir aquel o qué va a decir aquella. Si yo me siento a gusto así y así es como yo he creído, así es como yo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo de todo corazón, no nos debe de importar qué dice el mundo.
No nos debe de importar qué nos van a decir mañana. No nos va a importar. Queremos llevar la amistad, ¿verdad? Y queremos tener amistades. Pero si no nos van a aceptar por la religión que nosotros tenemos, por la fe que nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada por ello. No podemos ayudar, tenemos que seguir adelante. Y este es el caso a veces, hermanos, que ha pasado con la iglesia, de que nosotros nos hemos preocupado más en lo que van, ¿qué dirán? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi pariente? ¿Qué va a decir si yo le hablo de Cristo? ¿Qué va a decir si yo le hablo del Evangelio? Y esto que lleva a la iglesia a quedar sola, a quedar solamente la iglesia una minoría. Esto lo hace que llegue a una minoría, porque ya el mundo ya no entra. Al momento que la iglesia hace esto, la iglesia queda en una minoría. Pero cuando la iglesia le abre las puertas al mundo, vamos a ver muchos. Hay muchas iglesias muy grandes, hermanos, donde tiene muchísima gente, pero, hermanos, ellos no predican la palabra del Señor. Tienen Biblias, pero no predican el Evangelio, están predicando otras cosas. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver. Al momento que la iglesia, sí, el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, pero no vamos a predicar el Evangelio agradando a la gente. Porque los apóstoles también, ellos dijeron en Hechos, ahorita me estoy acordando, que ellos preferían agradar a Dios que agradar al hombre. Si la ley nos dice que ya no podemos leer la Biblia, hermanos, pero nosotros se nos ha dejado la palabra del Señor para leerla, disculpa y perdóname, yo creo que me van a tener que meter en la cárcel, y sí lo creo que lo va a hacer con algunos. Nos van a meter en la cárcel porque estamos leyendo la Biblia, así sea. No puedo yo sujetarme a algo que me diga a mí que no puedo yo leer la Biblia, o que yo no pueda ir a creer en Jesucristo. Esto es lo que empezó a acontecer después, hermanos, con estos apóstoles y después con la iglesia. Cuando entró la grande persecución, empezó la iglesia a sufrir demasiado, que ya no ni podía ni salir a las calles. Por el caso de que la gente empezó a criticarlos, y los criticaron de ateos porque no eran paganos. La iglesia fue criticada como una iglesia atea porque no creía en los dioses que Roma tenía. Decían, ustedes son ateos y están en contra de los césares. Los césares son deidades y ustedes deben de honrarlos como dioses. La iglesia no quiso hacer eso. Nos damos cuenta que la iglesia se resistió en eso. Hubo una oposición. Después empezaron a criticar a la iglesia de que, hermanos, estábamos nosotros en la Santa Cena practicando algo de comer nuestras propias carnes, porque ya estamos hablando nosotros que la Biblia nos enseña que el que no comiera de su sangre y que no comiera de su carne no puede, o el que no bebiera de su sangre y que no comiera de su carne, no puede ser discípulo del Señor. Y ellos nos criticaban a nosotros también de que nosotros nos comíamos los unos a los otros. Estaban hablando del amor, decían ellos ellos están abusando del amor, ellos hacen el amor entre ellos. Ellos se reúnen y abusan del amor, porque es un amor que no es un amor como el nuestro, cuando la iglesia se reúne. Y esta era la oposición que había. Y la iglesia fue forzada a tener que esconderse, fue forzada a tener que quedarse aislada, hasta que la iglesia después llegó en la historia donde la iglesia llegó a la conclusión, hey, no podemos hacer esto ya, tenemos que dejar que entren. Y empezó la iglesia a diluirlo. Y esto ha sido, hermanos, desde allá. Desde allá la iglesia, desde que la iglesia se hizo iglesia, desde entonces la mayoría está diluyendo el mensaje para que la gente entre. Hermano, es triste la situación. Es triste la situación, lo que hemos hecho de vender el Evangelio para que el mundo entre. El mundo entra, hermanos. Son cosas que Dios no ha regenerado, son cosas que Dios no está ni trabajando ahí en esas obras, y están ellos ahí tratando de regenerar a gente que Dios no está en ese negocio. El caso queda de que Dios regenere el alma. Yo no puedo cambiar a nadie y usted no puede cambiar a nadie. El que cambia a la gente es Dios. El que salva las almas es Dios. Pero el hombre ha entrado ahora a querer salvar y a regenerar al hombre en el nombre de Cristo. Y quiere regenerar a todo el hombre en el nombre de Cristo, pero también en el mismo caso
estábamos diluyendo la palabra del Señor para tratar de regenerar esa pobre alma que necesita regeneración en su vida. El único que ha podido regenerar mi vida y que ha regenerado mi vida ha sido el Señor. Y ha habido persecución, va a haber persecución, va a haber lucha, va a haber oposición, va a haber pruebas, amados. Al contrario, la iglesia sufre, la iglesia pasa penas, la iglesia, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero pasamos penas, sufrimos, estamos pasando persecuciones. Cuando hablamos de Cristo y salimos afuera y hablamos de Cristo en nuestros trabajos, a veces en algunos casos es pura burla. Se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. No nos dicen, oh, mira qué bueno, mira qué cristiano, qué bueno. Muchos de los casos se burlan de los hombres, se ríen. Llega la temporada en celebrar algo del Señor y se burlan. Esa es la burla que hay, que el mundo solamente puede darnos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo nos iban a aborrecer. Es caso, es lógico, es natural de que nos aborrezcan. Es extraño de que el mundo nos dé palmas, de que el mundo diga, ven, habla de tu Dios. En este caso yo creo que si se hablara la verdad, no nos iban a llamar a hablar, iban a decir, no vengas, mejor quédate ahí donde tú estás, porque sabemos que tú nos vas a hablar del pecado, nos vas a hablar de que Dios está irado con nosotros, nos vas a hablar de que hay un infierno, nos vas a hablar de que necesitamos a Cristo. Yo no quiero oír eso, yo nomás quiero oír el amor. Dios tiene misericordia de mí, Dios me quiere sanar, y no tocamos los otros temas que son la realidad, por qué la cual Dios nos ha salvado. La realidad es de que todos estamos instituidos, a esto llegamos, y de que necesitamos la salvación, pero nadie puede alcanzar la salvación al menos de que Dios lo alcance a él primero y le dé vida, le imparte vida, como dice Juan 3:3, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a oír. Y luego después nos enseña Jesús, el Maestro, nos enseña después de que Él nos ayuda a ver el reino de Dios. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo estamos, hermanos, incapaces de poder ver la gloria de Dios. Y estas cosas, estos temas, ¿qué pasa? Traen oposición. Traen la oposición de parte del mundo hacia el creyente, para que el creyente, hermano, tenga que seguir su camino. Y yo llego, hermanos, que a la conclusión de este tema hoy en esta mañana, de que, pues, esto es extraño ya para nosotros. La persecución es extraño ya para nosotros. Yo creo que muchos ministros y quizás personas que predican la palabra de Dios detrás de un púlpito, quizás se van a reír de mí si yo hablo de la oposición que debe de haber en la iglesia. Yo creo que muchos se iban a reír, se iban a burlar, iban a decir, pero eso ya es de lo antiguo, eso ya es del pasado, dejemos eso, vayamos a lo que Dios quiere. Hemos llegado a la conclusión de que Dios murió en la cruz para solamente prosperarnos. Ya estamos en acuerdo con este hombre que está predicando de que solamente Dios quiere prosperarnos. Este es el evangelio de la prosperidad, de que solamente Dios nos quiere prosperar. Esta falsa doctrina de estas cosas que han llegado a la iglesia a invadirnos. A mí me gustaría tocar estos temas más después con ustedes, hermanos, y analizarlos solamente con ustedes, y que ustedes como adultos y como creyentes, ustedes hagan la decisión en lo que ustedes van a ver estas cosas. Me gustaría a mí demostrarles a ustedes lo que es un día, esto de estas cosas que están aconteciendo en la iglesia, para que usted como adulto, podamos poner todas las piezas en la mesa, y sin que yo lo vaya a convencer a usted y obligarlo a usted a creer lo que yo creo, que usted vea lo que está aconteciendo y que usted sea el que use el discernimiento que Dios le ha dado a usted para que usted vea si está bien o está mal lo que estas iglesias están haciendo, pero que pongamos todo a la mesa y vamos a analizar estas cosas, vamos a ver este material que ellos usan, vamos a ver estas creencias que ellos dicen, ¿de dónde las sacaron? ¿Y por qué las sacaron? ¿Quién es el que las sacó? ¿Y por qué las sacó? Cuando nosotros empezamos a analizar todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que está diluido muchas cosas. Y lo que se tiene que hacer es predicar la bendita palabra del Señor. Que se predique la palabra de Dios, que se predique la verdad, que se predique la palabra de Dios, y que siempre tengamos en mente, si vamos a salir a evangelizar, si vamos a hablarle a alguien de Cristo en nuestro trabajo, va a haber oposición. Siempre va a haber oposición en la doctrina.
Por eso llegaron a la conclusión muchos de los predicadores en el tiempo antepasado, dijeron, no queremos doctrina. No queremos doctrina porque la doctrina divide. Mejor vamos a predicar amor, vamos a hablar misericordia, vamos a hablar mejor a llegar a las conclusiones, y no toquemos ya la doctrina, porque la doctrina nos divide y no podemos ya seguir así. Y cuando llegamos en acuerdo con esto de las divisiones, de estas cosas, donde muchos, esto no es nuevo, en las congregaciones pequeñas se dividen, se hacen denominaciones por razones de doctrinas, las doctrinas dividen y siguen dividiendo, pero es sin la doctrina, hermanos, vamos a estar ignorantes. ¿Usted quiere ser ignorante? ¿Usted quiere ser ignorante y quiere no tener nada arriba, nomás tener algo que supuestamente usted cree? Yo quiero tener algo arriba en la cabeza y saber qué es el fundamento de lo que yo estoy creyendo. Porque hay una razón por la fe. Yo creo en Cristo Jesús porque yo creo en la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la razón principal por qué estamos aquí. No es porque yo creo en una forma de decir, supongo que sí. No, Él resucitó, Él es Dios. Esa es la razón, aunque el mundo no lo crea. Ya la Biblia me enseña que el mundo no puede creer en Dios, al menos de que Dios les dé la capacidad. Entonces yo no me preocupo si el mundo cree o no cree, porque la Biblia ya me enseña que el hombre está destituido y que Dios es el que nos ha dado la fe. Entonces, si el mundo lo quiere creer, si el mundo no lo quiere aceptar, si el mundo quiere oponerse a estas cosas, no hay problema, hermanos. Porque hay una razón por la fe la que nosotros tenemos. Cuando la estudiamos, cuando lo vemos, entonces cuando enviamos información al cerebro, vamos a llegar a las conclusiones de que esto es una verdad. Pero si no tenemos información en el cerebro, pues vamos a andar con fe. Y cuando la gente dice, pero ¿tú cómo sabes eso? Bueno, pues esto y lo otro. No les damos una concreta respuesta, pues la gente no queda satisfecha. Entonces tenemos que darles una concreta respuesta para que ellos entiendan bien el Evangelio. Pero no lo halle usted extraño de que no nos vayan a creer, porque es Dios el que les da la fe a la gente. Él es el que me ha dado la fe a mí. Sin la ayuda de Él, yo no hubiera podido haber llegado tan lejos como hasta este día, hasta esta fecha. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. La oposición, esa fue la oposición, lo que el Señor vio cuando Él estuvo ministrando en Galilea y en todos los lugares. Hoy en esta mañana, en esta tarde, vamos a ver también, hermanos, después en la semana, vamos a estar viendo quizás la oposición si predicamos la verdad. Si no, vamos a tener muchos amigos, pero vamos a quedar mal con el Señor, amados. Vamos a quedar mal con el Señor. ¿Quiere usted quedar mal con el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para quedar bien con el Señor? Pues tenemos que hablar la verdad. Queremos quedar bien con el Señor en Cristo Jesús. El Señor dice, el que se avergonzare de mí, yo me voy a avergonzar de él. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que necesitamos fuerzas para la oposición. Mañana vamos a necesitar fuerzas para la oposición. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dándonos cuenta de lo que hay en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tu Hijo vino, Señor, para salvarnos. Y te damos gracias por la fuerza que Él nos ha prometido cuando se opone el mundo, Señor, en contra de la verdad, Señor. Señor, tú no, Señor, viniste a enseñarnos otra cosa más, sino que prediquemos la palabra de Dios y demostrar que tú nos has salvado. Señor, el mundo se opone porque no entiende. Esto es algo que tú solamente le das al mundo, Señor. Y si tú no le das al mundo esto, Señor, no vamos a poder nosotros entender estas cosas. Te pedimos por los que están afuera, que no tienen a Dios en sus corazones, que tú los toques. Esta ciudad, Señor, aquí donde estamos, Padre, te pedimos por cada persona que tú estás interesada, Señor, en salvar. Te pedimos por ellos que este mensaje, Señor, haya llegado a sus corazones y que ellos un día puedan acudir, Señor, a la salvación. Te pedimos, Señor, por estas almas que solamente tú eres el único que puedes quitar, Señor, estas vendas para que podamos ver la realidad de la palabra. Ayúdanos en estos días tan difíciles, donde, Señor, la Biblia ya no se lee, la palabra del Señor ya no se estudia, Señor, porque ya no nos interesa.
Tu palabra dice, Señor, que en los últimos días esto iba a pasar, se iba a enfriar la fe, se iba a enfriar el amor, pero que nosotros sigamos perseverando hasta el final, Señor, porque nuestra redención se está acercando más. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo ponemos en tus manos. Fortalécenos para el día de mañana, los que somos salvos, y ayúdanos para, Señor, seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos así, hermanos, a seguir adelante en el nombre del Señor, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha prestado de estar aquí. Vamos así a